El título del mensaje en esta mañana es El Gran Trono Blanco. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Dice, vi, Juan, un gran trono blanco. Y vi a los muertos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En los tiempos finales, todos nosotros, toda la humanidad, creyentes o no, tendremos que presentarnos delante de Cristo como juez. Habrá dos grandes juicios que va a presidir Cristo como juez. Un juicio para los creyentes llamado el Tribunal de Cristo y un juicio para los incrédulos, para aquellas personas que no se acogieron a la gracia salvadora que Dios les ofrecía mientras ellos vivían aquí en la tierra. Ese juicio es el juicio del gran trono blanco, donde se presentarán las personas incrédulas, las que no creyeron en Jesús, las que no se abrazaron a la cruz, las que rechazaron a Jesús mientras vivían en la tierra. El juicio para los creyentes en el tribunal de Cristo no será un juicio para condenación. No se juzgará el pecado del creyente ni el destino eterno. Se presentarán los que ya son salvos y tienen asegurada la salvación y la estadía eterna con el Señor. Ese juicio será de recompensa. Vale la pena aclararlo. Ya lo expliqué. Es posible obtener el premio, la recompensa, pero también es posible perderla. Es decir, podemos ser premiados como podemos ser castigados. Pero habla de la recompensa. A veces el diablo utiliza nuestros antiguos pecados para llenarnos de culpa, para decirnos que estamos condenados. La palabra de Dios, quiero ser muy claro, la palabra de Dios dice que cuando una persona se arrepiente de su pecado, el Señor lo perdona y se olvida. Perdona ese pecado que ha sido confesado, del cual la persona se ha arrepentido, lo perdona y se olvida. No es que el tiempo hace que Dios olvide nuestro pecado. Un pecado que cometimos hace 25 años atrás, nunca nos hemos arrepentido y nosotros creemos que Dios, porque pasó demasiado tiempo, entonces tiene la obligación de perdonar ese pecado. Nada que ver. Solamente los pecados confesados y arrepentidos. Si no te has arrepentido de un pecado de hace 25 años, ese pecado le está dando derecho legal al diablo para que pulverice tu vida. Es la puerta abierta al diablo para que te maldiga y para que maldiga tu economía y para que maldiga tu familia. Hay que cerrar esa puerta. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos delante del Señor de ese pecado. Así que el tribunal de Cristo es un juicio donde se presentarán los cristianos. No será un juicio de condenación, sino un juicio de recompensa.
Pero en el gran trono blanco, ese sí va a ser un juicio de condenación. Las personas que se presenten allí, las que no se acogieron a la salvación que el Señor les ofrecía, se presentarán delante del gran trono blanco para escuchar de labios del juez la sentencia, la terrorífica sentencia de que están condenados a vivir, a pasar la eternidad de la compañía de Satanás y sus demonios en el infierno. Ese día, cuando las personas se presenten en ese terrorífico juicio llamado Gran Trono Blanco, Jesús hará las veces de juez. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17 versículo 31. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. En Juan capítulo 5 verso 22 dice: el Padre ha dejado que sea el Hijo el que juzgue los pecados de la humanidad. Hechos capítulo 10 verso 42, Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos. Será el peor juicio de todos los tiempos, porque las personas incrédulas, las personas que rechazaron a Cristo mientras vivían en la tierra, se presentarán delante del juez, delante de Cristo, para escuchar la terrible sentencia de que están condenados a vivir separados de Dios por toda la eternidad. ¿Qué juicio puede ser peor que ese? Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 7. Cuando el Señor Jesús venga, castigará a los que no conocen a Dios y a los que se niegan a aceptar el plan que se les ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué claridad, ¿no? Estos que rechazan el plan de la salvación sufrirán la pena del infierno eterno, alejados para siempre de la presencia del Señor y condenados a no ver la gloria de su poder. ¡Qué claridad! Así que ahí tenemos dos juicios: el tribunal de Cristo, donde se presentan los cristianos para ser recompensados o no. Porque se puede obtener el premio como también se lo puede perder. Y tenemos el gran trono blanco, el juicio para los incrédulos. Lo que suceda en ese juicio, en el juicio del gran trono blanco, va a ser espantoso. Los pecadores serán llamados para ser juzgados según sus obras. Dice Mateo 16:27, yo, el Hijo del Hombre, vendré y juzgaré a cada persona según sus obras. En el Salmo 28:4 dice: págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos, dale su merecido. Está hablando de la condenación de aquellos que no aceptaron a Cristo o el plan de salvación. Durante la vida terrenal, estas personas se les ofreció la salvación por gracia sin obras. Estas personas que ahora se presentan en el gran trono blanco, durante la vida, mientras ellos vivieron aquí en la tierra, se les ofreció, como a todos nosotros, la posibilidad de ser salvos por gracia sin obras. Pero como ellos no aceptaron, ahora están de pie delante del juez en el juicio del gran trono blanco para ser juzgados por sus obras sin ninguna gracia. No va a haber gracia para ellos, no va a haber segundas oportunidades. Amigo, hermano, cuando cruzamos el umbral de la muerte, ya no hay más chance. Ya no hay más posibilidad de cambiar el destino eterno. El destino eterno de salvación o de condenación está en nuestras manos mientras nosotros vivimos aquí en la tierra.
Es ahora, es aquí donde nosotros decidimos dónde vamos a ir a vivir a la eternidad, con quién vamos a ir a vivir a la eternidad, si con Dios o con el diablo, si es en el cielo o es en el lago de fuego, el infierno. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314 Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La Biblia dice que va a ser gran trono blanco, trono, porque se va a sentar la autoridad máxima, Jesús. Va a ser grande por la gran cantidad de pecado que se acumularán sobre la vida de los pecadores. Y va a ser blanco, habla acerca de la santidad del que juzga y de la rectitud y de la imparcialidad con la que va a juzgar. En el Salmo capítulo 9, verso 7, dice: el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y con imparcialidad. La solemne verdad de que un día vamos a tener que presentarnos delante de Dios debería llevarnos al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. La solemne verdad de que todos, cristianos y no cristianos, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. Unos en el tribunal de Cristo, otro en el gran trono blanco, debería llevarnos a reflexionar, a arreglar cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuánto hace que estás posponiendo el arreglar las cuentas con Dios? ¿O crees que tienes todo el tiempo del mundo? Nadie sabe cuánto vamos a vivir aquí. La oportunidad, la gracia la tienes mientras vivas. Y uno no sabe cuánto va a vivir. Así que rápidamente deberíamos arreglar nuestra vida con Dios, pues el destino eterno está en juego. Dice Eclesiastés 11:9, disfruten de cada momento, hagan todo lo que quieran hacer, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Romanos 2:5. Pablo es más enfático y dice: eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, el día del juicio, del gran trono blanco, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, y ahí ya no va a haber chance, no va a haber oportunidad de cambiar el destino eterno. La persona que se presenta ante Cristo como juez en el gran trono blanco sabe que ya está condenado. Simplemente se presenta para escuchar de labios de Jesús la sentencia terrorífica: estás condenado. Wow. Todos los pecadores que se presenten ese día en el gran trono blanco
Tendrán que dar cuenta de sus obras, de sus motivaciones y de sus secretos más íntimos. Al igual que los creyentes haremos un día en el tribunal de Cristo. Vamos a tener que rendir cuenta de lo que hagamos, de lo que pensemos y de por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Nos motiva la gloria de Dios? ¿Nos motiva a alegrar el corazón de Dios? Cuando servimos, hacemos algo, ¿nos motiva el darle la gloria al Señor? ¿O el hacer famoso mi nombre? ¿O el edificar un reino personal? ¿O el granjearme el favor de la gente? ¿Qué es lo que te motiva cuando vas a hacer algo para el Señor? Dice Eclesiastés 12:14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Mateo 12:36 dice: en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Si tuviéramos presente que vamos a tener que rendir cuenta hasta de las palabras que decimos, ¿cuántas veces nos sellaríamos la boca? Dice Romanos 2:16, se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Primera de Corintios 4:5 dice: el Señor sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Esto va a pasar allá o puede pasar antes de que crucemos el umbral de la muerte. Y de repente el Señor saca a la luz lo que está escondido, lo que nadie sabe, lo que nadie ve. El Señor lo saca a la luz y lo revela y lo hace público en la pantalla ahí atrás, para que todo el mundo lo vea. ¿No convendría arreglar cuentas antes de que Dios tenga que tomar esa medida extrema? ¿A quién engañamos? Con escondiendo, guardando cosas que sabemos que están mal. A nosotros mismos. Podemos dar una imagen delante de la gente, pero esa imagen no la podemos dar delante del Señor. Podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar al Señor. Dice Juan, en el pasaje que leímos al principio, que los muertos estaban de pie en el gran trono blanco, estaban de pie ante Dios, muertos de pie. Entonces resucitaron. Sí. La Biblia habla de que todos un día vamos a resucitar. Todos los muertos van a resucitar, creyentes o no. Solo que unos resucitarán para vivir para siempre con el Señor y otros resucitarán para vivir para siempre con el diablo y sus demonios. Algunos resucitarán para vida eterna, para estar con Dios en el cielo, y otros resucitarán para vida eterna, es decir, para vivir eternamente, pero con el diablo en el lago de fuego. ¿Quién lo dice? Jesús. Dice en Juan capítulo 5, verso 28. Los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. En Daniel capítulo 12, verso 2 dice: los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eterno. Hermanos, amigos, qué tremendo va a ser ese día. Las personas, los muertos, aquellos que murieron sin acogerse a la salvación por haber rechazado a la cruz de Cristo, van a ser resucitados y se presentarán vivos delante de Dios. ¿Para qué? El único propósito por el que resucitarán es para escuchar de labios de Jesús que están condenados y ahora van a vivir para siempre, lejos de la presencia del Señor, en el lago de fuego, en el infierno, con el diablo y sus demonios. No te tiemblan las piernitas. Esas personas pasaron la primera muerte. La Biblia habla de dos muertes que va a pasar la gente. La primera muerte es cuando se separa el cuerpo del espíritu. Y la segunda es
estas personas vuelven a nacer, resucitan para morir eternamente, es decir, para vivir lejos de la presencia del Señor por toda la eternidad. Mírelo, dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. En cuanto a los incrédulos, les tocará ir ¿a dónde? Al lago de azufre ardiente, y allí se quedarán separados del Señor para siempre. El apóstol Juan, refiriéndose al lago de fuego, dice en Apocalipsis 20:14, los que caen en el lago de fuego quedan separados de Dios para siempre. Qué juicio tan espantoso y aterrador va a ser el juicio del gran trono blanco. ¿Cuántas personas juegan con la gracia de Dios y están con un pie en lo espiritual y con un pie en lo mundano? ¿Cuántas personas pisotean la sangre de Jesucristo sin darse cuenta que están caminando sobre una cornisa? Sin darse cuenta de que pueden pasar la eternidad lejos de Dios, en el infierno, separados en un lugar de tormento eterno. Por supuesto que esa no tiene que ser la única motivación por la que nosotros nos volvamos a Dios. La verdadera motivación por la que nos volvamos a Dios es por amor. Él es Rey, es Señor y tomó en nuestro lugar en la cruz que nos correspondía. Pero hermanos, tenemos que saber que hay un destino eterno de salvación, pero hay un destino eterno de condenación. Un lugar de sufrimiento constante. No es una muerte, es vivir para siempre atormentado en el infierno, en el lago de fuego. Que esto nos lleve a reflexionar acerca de la clase de vida que estamos viviendo. ¿Cuándo se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco? Cuando termine el milenio. En alguna oportunidad voy a hablar acerca del milenio. Cuando terminan los 1000 años, un milenio, un tiempo especial donde Cristo juzgará a las naciones, regirá a las naciones con su iglesia aquí en la tierra. Tendrá lugar este juicio. ¿Y quién lo dice? La Biblia. Dice en Apocalipsis 27, cuando terminen los 1000 años, vi un gran trono blanco. En cambio, el tribunal de Cristo va a tener lugar antes del milenio. Cuando los muertos en Cristo sean resucitados para ser arrebatados por el Señor al cielo. Jesús dijo que la paga, la recompensa por nuestras obras la íbamos a recibir cuando el pueblo de Dios sea resucitado. Lucas capítulo 14, verso 14. Recibirás tu pago, la recompensa, el tribunal de Cristo cuando llegue la resurrección del pueblo de Dios. Cuando los muertos en Cristo resuciten, entonces serán llevados al cielo junto con los creyentes que estemos vivos ese día. Y todos los creyentes vivos y muertos, los que resucitan y los que están vivos, van a ser arrebatados por el Señor. La iglesia va a ser arrebatada antes del milenio, arrebatada para estar con el Señor en los aires. Y allí va a dar lugar a lo que es el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas nuestras obras. Y luego del milenio, la iglesia va a acompañar, escoltará a Cristo para juzgar a las naciones durante 1000 años. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. El Señor mismo vendrá de los cielos y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados, la iglesia arrebatada. Todos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. La iglesia arrebatada, los muertos en Cristo resucitan y los creyentes vivos y muertos son arrebatados por el Señor para estar, la iglesia para estar con el Señor en los aires.
donde ocurrirá el tribunal de Cristo y seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y después de eso vendrá el milenio y la iglesia acompañará a Cristo. Dice Apocalipsis 24, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, nosotros, la iglesia, y reinaron con Cristo 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Te das cuenta? El tribunal de Cristo ya ocurrió. Fuimos recompensados por las obras y ahora la iglesia escolta a Cristo para regir a las naciones durante 1000 años. Está muy claro, ¿no? Una dificultad puede empujarte a la mejor etapa de la vida o puede hundirte para siempre. El secreto de la victoria está en no retroceder. La clave de la bendición está en permanecer. Supérate es una declaración profética y una proclamación de fe para que tu vida se transforme y llegue a ser todo lo que Dios quiere que seas. Adquirí este libro en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior, también disponible en ebook. Es importante destacar que la venida del Señor tendrá dos grandes acontecimientos. La primera es la resurrección de los muertos en Cristo. Y los creyentes, insisto, vivos y muertos serán arrebatados. Es el arrebatamiento de la iglesia, primer gran acontecimiento. Pero la segunda venida de Cristo también tiene lugar cuando Cristo vuelva del cielo con la iglesia escoltada para reinar durante 1000 años aquí en la tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Juan ve a la novia, a la iglesia vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Es decir, la iglesia ha pasado por la gran tribulación y ahora ya aprobada, entonces escolta a Cristo para que rija las naciones por 1000 años. Dice Apocalipsis 19:8. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Te das cuenta? Es decir, la iglesia ya fue aprobada. Acciones santas, acciones aprobadas. Eso ocurrió en el tribunal de Cristo. La iglesia escolta a Cristo durante el milenio para regir a las naciones durante 1000 años. Tengo una pregunta. ¿Para qué nos sirve toda esta información? La gran pregunta que me hago es, ¿para qué nos sirve toda esta información acerca de los acontecimientos del fin? ¿Simplemente para despertar curiosidad? ¿Para alimentar el morbo de algunas personas que viven pensando en las cosas apocalípticas? De ninguna manera. ¿Para qué todo este cúmulo de información, hermanos? Simplemente para enorgullecernos como iglesia y decir, mira cuánto sabemos de Biblia. Dios nos libre de semejante pecado. La única razón, el único propósito por el que estamos escarbando, viendo, analizando lo que el Apocalipsis dice acerca del fin, es para llevarnos a reflexionar acerca de la calidad y de la clase de vida que estamos viviendo hoy en día. Porque lo que hagamos con Cristo y su iglesia, lo que hagamos con Cristo y su obra mientras estemos ahora aquí en la tierra, determina dónde y cómo vamos a pasar la eternidad. Determina dónde, si en el cielo, si en el infierno, y cómo, si vamos a ser recompensados o vamos a ser castigados. La única razón por la que estamos analizando todas estas cosas, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco, es para reflexionar acerca de la calidad, de la clase de vida que estamos viviendo hoy en día. Porque esto no se termina con la muerte. Porque lo que decidamos aquí en la tierra mientras vivamos va a determinar dónde y cómo vamos a pasar la eternidad. Las personas lanzadas al lago de fuego tuvieron la oportunidad de ser salvas,
pero no fueron porque no quisieron. No es que les faltó el amor de Dios, ni que la gracia del Señor para salvar era insuficiente. Ellos tuvieron la oportunidad como la tenemos todos nosotros hoy en día. Pero ellos rechazaron la cruz, rechazaron el mensaje de Cristo Jesús. Esas personas decidieron abrazarse al pecado, seguir los propósitos de Satanás en este mundo, y ahora se encuentran que de repente están frente a Cristo como juez en el gran trono blanco, escuchando de labios del Señor la sentencia de condenados. Que no te pase a ti. Porque no es el diablo quien determina dónde vamos a pasar la eternidad. No es Dios quien determina dónde vamos a pasar la eternidad. No es Dios. Dios nos dio el libre albedrío. Está en nuestras manos. Si nosotros decidimos, amigos, si nosotros decidimos abrazarnos a la cruz, aceptar el mensaje de la locura de Cristo Jesús, entonces tenemos la salvación. Los que creen en mí van a ser salvos, dijo el Señor. Pero aquellas personas que rechazan una y otra vez, de repente les toma la muerte y amanecen como el joven de la parábola. El joven de la parábola, el joven rico, de repente amanece en el infierno. No quiso. No pensaba morirse porque era joven. ¿Cuántas personas hoy en día no piensan morirse? Y se mueren y son jóvenes. Y de repente la muerte súbita, y de repente un accidente, y de repente una enfermedad, y se mueren y amanecen en el infierno. Tuvieron la oportunidad, ahora van a ser lanzados al lago de fuego. Tuvieron la oportunidad. Mientras vivían en la tierra, se les habló acerca del amor de Dios, se les dijo cuál era el camino al cielo, pero ellos lo rechazaron, y ahora de repente amanecen en el infierno para vivir eternamente separados de Dios. Que Dios nos libre. Un día, todos nosotros tendremos que presentarnos a uno de estos dos juicios. Todos. Nadie va a escapar. ¿A qué juicio te presentarás tú? Porque la diferencia es abismal. Los que se presenten ante el tribunal de Cristo saben que están salvados. Pero los que se presenten ante el gran trono blanco saben que están condenados. Y las personas a veces creen, dicen, yo vengo a la iglesia hace 15 años, 1 año, 2 años, me bauticé y ya con eso tengo el pasaporte. Hermano querido, yo no estaría tan seguro. Yo arreglaría mi vida, pues la palabra de Dios habla de que no tenemos que descuidar esta salvación tan grande, que no tenemos que pisotear la sangre de Jesucristo. No se trata solo de una oración, no se trata de venir solo a la iglesia, no se trata de bautizarse, se trata de arreglar nuestra vida, de caminar en integridad, de caminar lo más cerca posible de Dios, de arreglar cuando el Espíritu Santo te llena de convicción de pecado, arreglar cuentas. Personas que están en pecado y vienen a la iglesia están en pecado y se están jugando la eternidad, hermano. Todo esto nos tiene que llevar a la reflexión. Un día vamos a tener que presentarnos delante de Cristo como juez. Será en el tribunal de Cristo, será en el gran trono blanco. Pero un día todos nosotros nos presentaremos delante de Jesús. Y Jesús no será nuestro Salvador ahí. Y Jesús no será nuestro amigo, y no será nuestro abogado, y no será nuestro intercesor. Solitos tendremos que presentarnos delante de Él, y Él será juez. Acá es el Salvador, acá Él es amigo, acá Él es intercesor, acá Él es nuestro abogado. Pero no despreciemos semejante salvación, y no despreciemos la gracia maravillosa que el Señor nos ofrece hoy en día. No la despreciemos, hermano. ¿Cuántos quieren arreglar cuentas con el Señor? Si sabes que tienes una cuenta pendiente, el Espíritu Santo te ha dicho, te viene diciendo hace tiempo. ¿Por qué no arreglas? ¿Por qué no arreglamos las cuentas delante de Dios? ¿Quién es el primero en beneficiarse? Si el Señor viene compungiendo tu corazón y diciendo, arregla esta área de tu vida, hazlo. Y ni qué hablar a aquellas personas que nunca han comprometido su vida con el Señor. Hoy es la oportunidad para abrir el corazón y recibir a Cristo como Salvador.
Pónganse de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Y si tomas la decisión esta de hacer de Cristo, porque el destino eterno de condenación puede cambiar hoy por un destino eterno de salvación. Simplemente hay que comenzar, no es todo, pero hay que comenzar con una oración, haciendo a Dios el dueño, el salvador de nuestra vida, diciendo: creo, tomaste mi lugar en la cruz, pagaste el precio que tenía que pagar, creo en ese sacrificio. Diga: creo en ese sacrificio, creo en lo que hiciste en la cruz, creo que no hay otro nombre debajo del cielo en quien pueda ser salvo, creo. Así que ahora diga conmigo: abro mi corazón y recibo al Señor, recibo a Dios como Señor y Salvador de mi vida. Señor, creo en tu palabra, creo que un día tendré que presentarme delante de ti, pero ahora, Señor, quiero que perdone mis pecados. Dígale: perdona mis pecados, perdona todos mis pecados, Señor. Olvida mis pecados, me arrepiento de todo corazón, entrego mis pecados, los pongo y los deposito al pie de la cruz de Cristo. Y recibo tu gracia. Diga conmigo: recibo tu perdón, recibo el Espíritu Santo, recibo la vida eterna, recibo todos los regalos, pero yo me entrego a ti. Diga: me entrego a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.